Abundante gracia y paz de Cristo sea con cada uno de ustedes en este hermoso día. Qué bendición poder una vez más llegar hasta tu casa, hasta tu hogar mediante esta transmisión en vivo. Quiero bendecir la vida de cada persona que siempre, todos los sábados, se reúnen mediante esta plataforma de YouTube para poder así ser bendecido, ser edificado en la palabra del Señor. Ya esta es la cuarta entrega y la última de esta serie de enseñanzas sobre la mente de Cristo. Y hoy vamos a estar hablando sobre la mente de Cristo produce descanso. La mente de Cristo produce descanso para nuestra vida. Quiero bendecir la vida de cada una de las personas que siempre de una manera muy fiel siempre se conecta con nosotros, personas como la pastora Giovanna Pérez, nuestra hija espiritual Yocasta Green, Marina Milor, entre otros que siempre están ahí para poder ser edificados en la palabra del Señor. Hemos iniciado hace unas cuantas semanas atrás esta serie de enseñanzas sobre la mente de Cristo. Hemos estado hablando sobre la importancia de operar en la mente de Cristo. Hemos dicho también que todos los hijos de Dios, todos los hijos nacidos de Dios, poseemos la mente de Cristo. También hablamos sobre la transformación que produce la mente de Cristo en nuestra vida. También algunas características que ustedes pueden ver como referencia del número 1, 2 y 3 de las diferentes enseñanzas que hemos impartido. Pero en esta cuarta entrega vamos a estar hablando sobre la mente de Cristo produce descanso para nuestra alma. Nos saca de la ansiedad de las cosas que vivimos en nuestro diario vivir. Entonces nos coloca en una posición de confianza. Si tu problema, tu situación es que no te sientes agobiado o agobiada por las cosas de la vida, yo quiero decirte que operar en la mente de Cristo te ayuda a poder alcanzar esa paz que el mundo no entiende, que desconoce de dónde viene esta paz incomprensible. Pues cuando operamos en la mente de Cristo empezamos a experimentar esa paz que Cristo dejó dicho. Él dijo: mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Así que vamos de inmediato a iniciar con este estudio, con esta enseñanza sobre la mente de Cristo que produce descanso. Quiero invitarles a tomar su Biblia conmigo y que vayamos a leer en la primera carta de Corintios capítulo 2, Corintios capítulo 1, Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12 al 14. Vamos a leer este texto muy puntual. Vamos a usar este texto como base para puntualizar lo que es la mente de Cristo produce descanso para nuestra alma. Vayan conmigo por favor a 1 Corintios capítulo 2, versículo 12 al 14. La palabra del Señor, la cual leemos en el nombre de Cristo Jesús, dice de la siguiente manera: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras, y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Quiero puntualizar en el primer versículo. Dice: y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Yo quiero puntualizar en este pedazo, en este versículo, que el espíritu que hemos recibido, el espíritu de Dios, es un espíritu, no es el espíritu del mundo. Y una de las funciones del Espíritu de Dios en nuestra vida es
revelarnos qué es lo que hemos recibido de Dios. Entonces, ahí el apóstol Pablo está haciendo referencia a la mente de Cristo. Es decir, que el Espíritu de Dios en nuestra vida nos revela que hemos recibido el Espíritu, o sea, en la mente de Cristo, y es esa mentalidad que nos lleva a nosotros a operar conforme a la voluntad de Dios. Pero en ocasiones, por los afanes de la vida, por los compromisos de la vida, por el sistema que este mundo ha establecido, en ocasiones nosotros perdemos el norte por estar tan enfocado en las cosas seculares. Esto nos lleva a un nivel de sentirnos cansados. Yo sé que no es solamente a mí que me ha pasado. Yo sé que también a ti te ha pasado que alguna vez te sientes cansado o cansada por los compromisos de la vida, por las tantas deudas, por cosas, asuntos sin resolver, y eso nos lleva a un nivel de cansancio. Y eso es producto, ese cansancio que experimentamos es producto de una mente que está siendo bombardeada, que está siendo atacada por el sistema de este mundo, por lo que este mundo ha diseñado. Y de la única manera que nosotros logramos de vencer o superar este sentimiento de cansancio es cuando nosotros operamos en la mente de Cristo, es cuando nosotros empezamos a soltar. En ocasiones debemos de soltar algunas cosas y optar por buscar a Dios, buscar la guianza del Espíritu Santo, adoptar esa mentalidad de Cristo que nos lleva a experimentar lo que es el descanso. En Mateo capítulo 11, versículo 29 al 30, Jesús nos dejó una palabra clave para ellos. Él dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Oye bien, y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Por qué para nuestras almas? Porque en el alma del hombre es donde reside las emociones del hombre, sentimientos, lo que es la voluntad del hombre. Todo eso está en la parte almática del hombre. Entonces, cuando estamos siendo fuertemente bombardeados en nuestra mente, en nuestra alma, entonces eso ocasiona en nuestra vida un cansancio tal que no encontramos qué hacer, cómo hacerle frente a las situaciones. Por ejemplo, todos saben, conocen esta historia de Elías. Elías en un momento dado había tenido un encuentro con los profetas de Baal, con los profetas de Acera, y él venció a estos profetas, decapitó a estos profetas, pero en un momento dado recibió una noticia que golpeó su alma, y eso produjo en él un cansancio emocional, y él terminó queriendo abortar el propósito, salió corriendo hasta deseando la muerte. Sin embargo, cuando nosotros operamos en la mente de Cristo, la mente de Cristo produce en nosotros ese descanso, esa paz, y empezamos a descansar en Él. ¿Cuán difícil es para nosotros como hijos de Dios descansar en Dios? ¿Cuán difícil es? Hay una canción de Jesús Adrián Romero que dice, esperar en ti difícil, sé que es. Ese esperar en Dios, solamente logramos esperar en Dios cuando adquirimos ese descanso que produce la mente de Cristo. Para ello, para poder entender eso, necesitamos tener un gran nivel de conocimiento y entendimiento sobre 5 manifestaciones de la mente de Cristo en nosotros para poder apreciar eso que nos ha sido concedido. 5 manifestaciones que se tiene que entender a la perfección para lograr apreciar, valorar lo que Dios nos ha concedido. Y eso, lo que Dios nos ha concedido, es la mente de Cristo.
Dentro de estas 5 manifestaciones que debemos de tener amplio conocimiento, es número 1, la revelación de Cristo en nosotros. Número 1, la revelación de Cristo en nosotros. El apóstol Pablo le escribió a la iglesia de Galacia en el capítulo 1, versículo 15 al 16, para revelarle a ellos, para informarle a ellos cómo ha sido su proceso en el Señor. Él dice: pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre. Es decir, el apóstol Pablo ahí nos está revelando que una de las obras que hizo Dios en su vida fue revelarle a su Hijo, revelar en él a su Hijo, que es Cristo. Pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí. Lo primero que debemos de entender, número 1, es que Cristo debe de ser, o Cristo ha sido revelado en nosotros. El evangelio que estamos hablando, el evangelio habla de buena noticia, y esa buena noticia revela algo. Esa buena noticia desvela un misterio. ¿Cuál es ese misterio? El misterio está que el hombre le falló a Dios. El hombre se desconectó de Dios. El hombre entró en un estado de muerte espiritual, perdió contacto con Dios. Entonces eso durante todas las edades, durante todos los tiempos pasados, había sido oculto. Por eso que el hombre no sabía, no entendía de qué forma podía recuperar su intimidad con Dios. Y eso estaba oculto, por lo tanto, reinaba la muerte, reinaba el pecado en el mundo. Así que eso que había sido oculto durante todas las edades, ahora Dios decide revelar ese misterio a los hombres, a eso que se le llama evangelio o buenas noticias. La buena noticia es que Dios, mediante Cristo Jesús, cuando proclamamos el evangelio, es que nosotros damos a conocer que hay una buena nueva, hay una buena noticia de que ya el hombre puede una vez más volver a tener intimidad con Dios. Así que en Colosenses, el apóstol Pablo a la iglesia de Colosa, ahí revela esto, donde él dice en el capítulo 1, versículos 24 al 26, él dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Ese misterio que ha sido manifestado a los santos es el misterio de la gracia de Dios mediante Cristo Jesús, de concedernos una vez más el don de la salvación. Cuando estábamos nosotros en enemistad con Dios, a Él le plugo abrir este tiempo, este paréntesis, para que nosotros logremos una vez más tener comunión con Él, volver a tener esa estrecha relación con Él. Así que cuando entendemos este misterio, nos damos cuenta que nosotros no somos salvos porque por obras nuestras, sino que somos salvos porque Dios, a Él le plugo revelarnos a su Hijo. Y fuera de Cristo no hay salvación. Número 1, debemos de entender que la revelación de Cristo en nosotros es una parte fundamental
para poder operar efectivamente en la mente de Cristo. Número uno. Cuando esta verdad es impartida a nuestro espíritu y nosotros con certeza abrazamos esta verdad, entonces nosotros no atribuimos la transformación de vida por una experiencia que hayamos tenido, sino más bien entendemos que la transformación que ha surgido en nuestra vida es debido a que el Hijo de Dios ha sido revelado en nosotros, como lo establece el apóstol Pablo. Siendo así, entonces podemos decir que la iglesia no tiene existencia a menos que es revelar a Cristo. Si la iglesia local, su misión y propósito no es revelar a Cristo, entonces estará haciendo cualquier cosa menos cumplir con el objetivo de su existencia. La iglesia no existe. La iglesia no tiene razón de ser si dentro de su plan operacional no está el manifestar a Cristo. Manifestar a Cristo debe ser un objetivo para la iglesia local. Todo empieza con el Cristo revelado. Todo lo que nosotros hablamos del Evangelio empieza con la base y el fundamento del Cristo revelado en nosotros. Cristo no murió por una entidad eclesiástica. Cristo no murió por una organización. Cristo murió por la gente. Cristo se ofreció en sacrificio vivo al Padre para rescate de las personas. Por lo tanto, cuando nosotros operamos en la mente de Cristo y cuando Cristo es revelado a nosotros, entonces priorizamos, establecemos, colocamos la gente en el primer lugar, mucho más que una institución. Número uno, Cristo revelado en nosotros. La segunda manifestación que debemos de entender es la vida de Cristo en nosotros. Esa vida Zoe, la vida de Dios impartida en nosotros a través de Cristo. Esta vida impartida en nosotros produce una transformación y por ende, a través de esta transformación producida por la vida de Dios en nosotros, es que nos lleva a tener una mejor vida. Por eso que el apóstol Pablo decía, ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que vivo hoy en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Pero no solamente Cristo se manifiesta, o la vida de Cristo es manifiesta a nuestra vida solamente para cambiar nuestra forma de vivir, sino que también es la razón de nuestra existencia. Cuando la vida de Cristo está en nosotros, nos da como norte y el mayor nivel de conocimiento de la existencia, del porqué que nosotros existimos. El porqué de nuestra existencia no es revelado cuando la vida de Cristo está en nosotros. Nosotros entendemos que todo lo que estamos viviendo lo vivimos conforme a un plan estratégico, a algo que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Así que aquel que inició en ti la buena obra la va a perfeccionar. Independientemente de lo que tú estás viviendo, tú tienes que vivir en paz, tienes que permitir que Dios te conceda el descanso de tu alma, porque el que inició en ti la buena obra, Él la va a perfeccionar. Si Él habita en ti, si su vida es impartida en tu vida, entonces tú empiezas a experimentar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. La tercera manifestación que debemos de entender es Cristo formado en nosotros. Y esto es poderoso, esta parte muy poderosa de Cristo formado
en nosotros. El apóstol Pablo, a la iglesia de Galacia, cuando se había dado cuenta que la iglesia estaba propensa a volver a sus inicios, a su estado primario, a volver una vez más, no al paganismo, sino al judaísmo, porque la iglesia de Galacia es una iglesia que militaba, son personas que militaban en lo que es el paganismo y luego se convirtieron al judaísmo, y posterior a eso ellos conocieron, escucharon hablar de Cristo, se convirtieron al evangelio. Sin embargo, esa iglesia, por la influencia de los judaizantes, ellos querían volver, estaban pensando a volver una vez más a los primeros rudimentos. Y ahí fue que el apóstol Pablo le escribió a esa iglesia, le dijo: oh Gálatas insensatas, ¿quién os ha persuadido para volver una vez más a sus inicios? Entonces ahí es que el apóstol Pablo le escribe a esa iglesia en el capítulo 4, versículo 19. Ahí él usa una expresión de ternura cuando le dijo: hijitos, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolor de partos hasta que Cristo sea formado en vosotros. Es decir, el apóstol Pablo llegó a la dimensión de entender que todos sus esfuerzos, todas las cosas que había hecho, sus imparticiones, el seguimiento que le había dado a esa congregación, de nada valía si Cristo no era formado en ellos. Una de las causas que nos lleva a nosotros a abortar el propósito, a desconectarnos, desviarnos del propósito de Dios, es cuando hacemos mucho esfuerzo o estamos en muchas cosas, estamos en una religión, en una iglesia, lo que sea, pero Cristo no es formado en nosotros. La única garantía que tiene el creyente de permanecer firme ante cualquier tribulación, ante cualquier tentación, es que Cristo sea formado en ese creyente. Si Cristo no es formado en ese creyente, no hay garantía alguna de que esta persona permanezca firme en los caminos del Señor. Por lo tanto, esta manifestación de Cristo formado en nosotros nos garantiza el seguir operando en la milicia, en los caminos del Señor. Romanos capítulo 8, versículo 19, el apóstol Pablo también dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Por lo que Cristo debe de ser formado en nosotros. Y no es lo mismo Cristo formado en nosotros que nosotros ser conformados a la imagen del Hijo. Ya hemos sido conformados a la imagen del Hijo, pero lo que es Cristo formado en nosotros es todo un proceso, y es un proceso paulatino. Por eso es que el apóstol Pablo estaba dispuesto a iniciar desde cero con la iglesia de Galacia, pero aunque tuviera él que repetir una y otra vez la misma secuencia, él estaba dispuesto a hacerlo, porque él entendía que la única garantía que tenía esa iglesia de permanecer firme y no ser movido por cualquier viento de doctrina es que Cristo fuese formado en ellos. Cuando pasamos por pruebas, tribulaciones, aflicciones, es sacando Dios lo que tenemos adentro para que Cristo sea formado en nosotros. Es decir, que las tribulaciones, los problemas de la vida, también Dios usa estos elementos, usa estas situaciones, estos acontecimientos para sacar de nosotros las cosas que no son de Él, para que Cristo sea formado en nosotros. Así que, entendiéndolo así, podemos decir que las pruebas de la vida, Dios las usa para que Cristo sea formado en nosotros. Pero también debemos de entender que en las pruebas Dios nos conforma. En las pruebas que pasamos en la vida, Dios también nos conforma. La formación de Cristo en nosotros es la precisión de la obra de la cruz.
la formación de Cristo en nosotros es la precisión de la obra de la cruz. Si Cristo es formado en ti, no te mueve cualquier viento de doctrina. Cuando Cristo es formado en nosotros, encontramos nuestro propósito, se nos revela el misterio que había sido oculto por mucho tiempo, nos es revelado. Así que la tercera manifestación es Cristo formado en nosotros. La cuarta manifestación que debemos de entender es Cristo habitando en mí. Cuando tú entiendes que Cristo habita en ti, que tú eres una habitación para Él, entonces tú no operas en una mentalidad de desligarte de Cristo. Tú entiendes que en cualquier momento Él está ahí porque tú eres su habitación. En Efesios capítulo 3, versículo 17 al 18, Pablo escribió lo siguiente, él dijo: para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. Cuando Cristo habita en nosotros, juntamente con todo lo que recientemente acabamos de mencionar, también llegamos a la dimensión de entender ese amor inmensurable de Dios para con nosotros. Y cuando tú entiendes ese amor inmensurable de Dios para contigo, para conmigo, entonces eso genera confianza, eso genera descanso para tu alma. Pero si no logras entender lo mucho que Él te ama, será un tanto difícil adoptar o entender o conseguir ese descanso para tu alma. Muchas veces las inquietudes que tenemos, los afanes de la vida, surge como producto de falta de confianza. Pero cuando tú entiendes que Dios te ama por encima de cualquier cosa, entonces eso genera ese descanso. Tú descansas en Él porque tú sabes que Él tiene cuidado de ti. Y todo eso de lo que estamos hablando tiene que ver con operar en la mente de Cristo. Porque cuando tú operas en la mente de Cristo, también tú adquieres entendimiento sobre estas 5 manifestaciones que le estamos presentando. Y esta cuarta es Cristo habitando en mí. Y por último, la quinta manifestación es Cristo glorificado en nosotros. La manifestación de Cristo glorificado en nosotros. En el Antiguo Testamento vemos como la gloria de Dios se le manifestó a Moisés de tal forma que hasta su rostro brillaba. Pero esa gloria de Dios manifestada en la vida de Moisés fue una gloria pasajera, efímera, que tenía un tiempo de vencimiento. Sin embargo, cuando observamos la gloria de Dios a través de su Hijo Cristo en nosotros, es una gloria eterna, porque Cristo es eterno, por lo que eso nos genera paz, nos genera confianza y podemos descansar en Dios, porque la obra de Cristo es una obra perpetua, es una obra que permanece para siempre. Así que nosotros no estamos viviendo una temporada de promesa, porque una persona puede hacerte una promesa y luego desistir de esa promesa. Sin embargo, cuando esa promesa se hace realidad, ya tenemos esa promesa en nuestra mano, entonces la cosa cambia. Es igual como si yo tuviera este vaso de esta copa de agua, entonces dijera, bueno, te prometo esta copa de agua, o una persona me promete traerme esta copa de agua. Esta copa de agua todavía, mientras que está basada en una palabra, es una promesa. Todavía la persona no me ha traído la copa de agua, pero automáticamente que ya
la copa de agua me es traída, ya tengo esa copa en la mano, yo puedo ya decir que es una realidad. Entonces, una vez que ya tengo esta realidad en la mano, ya no se trata de estar expectante de la llegada de esta copa de agua, sino más bien ahora es una realidad porque tengo la copa de agua en mi mano. Ahora, ¿qué es lo que me resta? Lo que me resta es disfrutar de esta realidad, saborear esta realidad. Y así mismo es Cristo en nosotros. Cristo impartido en nosotros ahora ya pasa de una promesa a una realidad. Y lo único que ahora debemos de hacer es disfrutar de las promesas, de esa promesa que teníamos, que es Cristo en nosotros, ahora es una realidad. Ahora nos toca a nosotros disfrutar de este tiempo, disfrutar de lo que Dios nos ha concedido, que es la mente de Cristo. Hay muchas cosas que nos ha llevado, muchos eventos de nuestra vida, que nos ha llevado a vivir una vida frustrada, a desesperarnos, y es producto de no operar en la mentalidad correcta. Pero si tú tomas la decisión, si yo tomo la decisión de operar en la mente de Cristo, las cosas ciertamente cambiarán. Por lo que quiero terminar esta serie de enseñanza sobre la mente de Cristo diciéndote que no hay nada mejor para cumplir cabalmente con el propósito de Dios para con nuestra vida, para cumplir con nuestra asignación. No hay nada mejor que operar en la mente de Cristo. Cuando tú operas en la mente de Cristo, cuando eres gobernado por Cristo, entonces las situaciones del tiempo, las cosas que vivimos en este tiempo, las cosas que acontecen en este tiempo, en lo que estamos viviendo, no nos conmueve, sino que nos permite mantenernos firmes. Así que ha sido una bendición para mí haber estado contigo durante este tiempo, estas 4 entregas sobre la mente de Cristo. Posterior a esto vamos a estar iniciando una serie sobre noviazgo, la mejor forma para los jóvenes de escoger esa persona que Dios tiene para ello, y asimismo también vamos a iniciar una serie de enseñanzas sobre matrimonio. Así que ya ustedes saben, esta clase, hasta aquí llegamos con esta clase sobre la mente de Cristo, pero ya vamos a empezar. Para la próxima semana, el próximo sábado, pues empezamos con una nueva entrega que tiene que ver con cómo administrar el matrimonio, llevar un matrimonio saludable desde el inicio hasta el final. Así que muchas bendiciones, gracias por haber estado con nosotros durante estas transmisiones. Nos vemos para el próximo sábado en una nueva entrega. Recuerda, suscríbete al canal, recomienda este canal para que nosotros podamos seguir entregándoles materiales como este.